El 20 de julio de 1969, en plena Guerra Fría, 8 años y 2 días antes de mi nacimiento, cada quien puede sacar sus propias cuentas. El 20 de julio de 1969, el hombre pisó la luna. Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, dijo Neil Armstrong, el astrónomo que pisó la luna. Esta noche nos convoca para celebrar un paso más grande aún, la llegada de Dios como humano a nuestra historia y a nuestra carne. Un pequeño paso para Dios, un imposible paso para la humanidad. El paleoantropólogo Richard Leakey reconstruyó en su imaginación la historia del joven Turkana, uno de los primeros Homo erectus, uno de los primeros ancestros de la humanidad. El joven de Turkana es el primer esqueleto completo fósil que se encontró de esta especie en la orilla occidental del lago Turkana, en Kenia. Se trataba de un joven herido por un felino salvaje, mientras el grupo al que pertenecía trataba de darle caza, pero era muy joven, 11, 12 años, y muy débil aún, y fue alcanzado y herido por la presa en una pierna, y la herida se le infectó. El joven habría corrido solo hacia la orilla occidental del lago. Nadie de la tribu lo buscó. Parece que nadie se preocupó de él. Así que, solo y herido, murió en la orilla del lago, donde permaneció la bagatela de 1.500.000 años. Nuestro antepasado. Y uno se pregunta, ¿de aquí vinimos? ¿Del abandono y de la muerte en soledad? Quizá precisamente porque íbamos naciendo como humanidad y porque aún nos ganaban el miedo y el egoísmo, y todavía no sabíamos ni ser ni libres ni solidarios, es que necesitábamos la llegada de un Salvador, alguien que fuera hijo del Creador, alguien que conociera las claves de la creación y viniera a enseñarnos cómo ser plenamente humanos. En el fondo eso es lo que nos enseñan los relatos bíblicos de la creación, que no son crónicas históricas, sino poesía mística y narrativa. Cuando el Titanic naufragó durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, mar adentro a la altura de Terranova, la más prestigiosa de las víctimas fue un libro. Un ejemplar único de los Rubayat de Omar Khayyam, sabio persa, poeta y astrónomo. Esto dice Amin Maalouf en la introducción de su novela Samarcanda, sobre la vida del poeta y sobre la historia de su libro de cuartetas, llamado Rubayat. La más prestigiosa víctima de la historia fue un hombre bueno y justo, soñador, contador de historias, buen amigo y gran hermano, uno que murió ajusticiado en una cruz hace menos de 2000 años, uno del cual los suyos de pronto experimentaron y dieron testimonio de que estaba vivo, vivo de verdad y para siempre. Su muerte y resurrección cambiaron la historia, no solo para contarnos a partir de él, sino para entendernos, porque solo podemos entendernos a partir de él. En su famoso libro, decorado con piedras preciosas que se contaban por miles, en el papel más fino que ha conocido la humanidad, escribió Khayyam, invocando a Dios: dime, ¿qué hombre no ha transgredido jamás tu ley? Dime, ¿qué placer tiene una vida sin pecado? Si castigas el mal, si castigas con el mal que te he hecho, dime, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Suena atrevido. A Khayyam, sabio y creyente, le parecía demasiado evidente que la vida humana es demasiado corta, que antes de nacer nosotros el mundo no nos añoraba, y al morir probablemente ni cuenta se dará que hemos andado y habitado sobre él. Demasiado corta nuestra vida y demasiado efímera. Y al paso de los años cualquiera diría que nuestra vida es apenas un instante del que nadie se entera. Así que, reflexionaba Khayyam, más valía disfrutar la vida. Por eso Khayyam se entregaba con mucho deleite al disfrute del vino. Parece escandaloso, pero nuestra vida es breve y por eso nos duele. El mundo se acomoda a vivir sin nosotros y eso nos duele. Nos duele y nos parece escandaloso.
Y pareciera que lo mejor que podemos hacer es evadir lo efímero viviendo con intensidad el instante que somos. Con tanta intensidad como sea posible para evadirnos del escándalo. Pero es desde ese escándalo, de lo pequeño y de lo efímero, que Dios nos habla. Para escuchar a Dios hay que leer los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús, menos con los ojos del historiador y más con el corazón del poeta. De otro modo no se entienden. Rusos y americanos quisieron llegar más lejos para ser más poderosos. Dios llegó más lejos haciéndose pequeño entre los grandes. Dios llegó más lejos haciéndose pequeño en un rincón insignificante, de un pueblo insignificante, lejos de Roma, el corazón del imperio. Jesús, el Dios hecho hombre, nació de una mujer libre y valiente, de una muchacha campesina, expuesta a la burla y a la lapidación, casada con un varón descendiente de reyes que escandalosamente renunció al honor de su casa para entregarse al cuidado de un niño que con él aprendió a hablar, a rezar, a trabajar, a jugar y a obedecer. Desde hace mucho, tanto que nos parece que desde siempre, nos han dicho que Dios vivía vigilándonos, escrutando todos y cada uno de nuestros actos para tomar nota de ellos, llevando la cuenta de lo bueno y de lo malo para en su momento darnos el premio o el castigo. En el fondo nos hicieron creer que Dios era como nosotros en lo peor de nosotros mismos, en la venganza y en el egoísmo, en el etiquetarnos y en el juzgarnos, en la vanagloria de nosotros mismos. Por eso escribió Hayam: si castigas con el mal que te he hecho, dime, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? La vida de Jesús, la muerte de Jesús, nos muestran escandalosamente que somos iguales a Dios en lo mejor de nosotros mismos, y que esto mejor que somos nace del amor y de la ternura, de la compasión y de la misericordia, de lo débil y de lo pequeño. Lo vemos todos en el nacimiento de Jesús. Roma podía mover al mundo entero, conocido en aquel momento por la fuerza de sus decretos, por la amenaza de su poderío, o por la fuerza de sus armas, por la violencia de sus armas, pero por puro amor, por pura gracia, sin que Roma lo supiera, y cuando lo supiera sin que pudiera evitarlo. La vida de Dios se encarnó y creció en el vientre de María, la Virgen esposa de José. Roma. El imperio de Roma nació y creció por la fuerza y por las armas. 2 siglos antes de la era cristiana, gracias a Publio Cornelio Escipión, conocido como el africano por su conquista de Cartago en África, frente a Aníbal, su mayor enemigo hasta entonces. El africano quiso y se encargó de que su hijo, del mismo nombre, aprendiera pronto a pelearse y defenderse como aprendió él, desde niño. Desde niño le enseñaron a defenderse y desde niño aprendió a matar. Pero en Jesús, Dios quiso que su hijo, en el hogar de María y de José, desde niño, aprendiera a amar. A todo eso que a Roma y a la gente del poder de entonces y de ahora le parecían que eran signos de debilidad. La solicitud por los pobres, el respeto a las mujeres, especialmente a las prostitutas, la curación de los enfermos, la mesa y el pan y el vino, por supuesto, compartidos con los marginados y los excluidos. Desde lo pequeño y desde lo débil, en Jesús Dios nos enseñó a amar y a amar escandalosamente de verdad. Nosotros celebramos esta noche el escandaloso nacimiento de aquel que a todos nos amó hasta el extremo y por todos entregó su vida en la cruz, de madera como su pesebre, en un mediodía oscuro de tanta violencia, como si fuera de noche, como esta noche en que celebramos su triunfo como luz sin ocaso. Nosotros, dice San Pablo, nosotros queremos en Cristo y en Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios, como nadie se lo hubiera imaginado. Esta noche Marta, nuestra madrina del Niño Dios, que muchas veces ha interpretado a María Virgen en el Via Crucis, Marta, que enfrenta su propia lucha, Marta lleva en esta noche la fuerza de la ternura, la fuerza de lo pequeño, la fuerza de lo débil, para que en su lucha, Marta, cuando te sientas pequeña y débil, te sientas más amada, más protegida, más fortalecida por Dios que en lo débil, en lo pequeño y en lo frágil.
quiso ser como nosotros. Para todos alcanza el amor de Dios. La familia de Miguel y Ceci se gana la vida todos los días, como cualquier familia, con esfuerzo y con cansancio, pero con la confianza de que Dios está con ellos y con la esperanza de que lo que es de Dios crece en el amor y en la alegría poco a poco, todos los días. Saben que vivir cuesta, pero que la vida es más vida cuando lo que se cuenta no es el dinero, sino los amigos. Y que en el tiempo que se pasa con Dios y con los amigos se conoce un poco lo que es la eternidad. Amigos y hermanos, a nuestra edad ya deberíamos estar todos dormidos. Es escandaloso que nos tengan fuera de cama a estas horas en el frío de la noche. Pero más escandaloso sería para nosotros vivir como si Dios no existiera, como si Jesús no hubiera nacido, como si no estuviera entre nosotros vivo y resucitado, como si la tibieza de la luz no iluminara el camino ni calentara el corazón, como si el amor no importara, como si la ternura no nos revitalizara, como si la amistad con Jesús entre nosotros no fuera un tesoro para el corazón. Eso lo dejamos para los que escandalosamente no saben disfrutar del vino. Esta noche celebramos el momento en que Dios sirvió para nosotros, en la frágil copa de la humanidad, como en un vaso de alabastro, el generoso vino de la eternidad, tinto como su propia sangre, que es la nuestra. Esta noche hemos cantado Gloria a Dios en las alturas y hemos levantado la imagen del niño Jesús como si fuera una copa en un brindis, que en realidad eso es Jesús, la bella y frágil copa en la que Dios mismo se nos ha servido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué será de nosotros? Ya mañana Dios dirá. Pero esta noche es Nochebuena y hay que celebrar. Muchas felicidades. Y desde ahora a todos, salud.